Mi familia me excluyó de una cena lujosa que organizaron, pero esperaban que yo preparara la mesa y limpiara después. En lugar de eso, hice una reserva en mi restaurante favorito y apagué el teléfono. Cuando vinieron a buscarme para ayudar, encontraron la casa vacía y sin comida preparada. Elena, ¿dónde estás? Todos están llegando y nada está listo. Mi madre sonaba desesperada por el teléfono cuando escuché su mensaje de voz horas después. La verdad es que estaba disfrutando de un delicioso risotto de setas, mientras mi familia se enfrentaba al caos que habían creado. La sensación era indescriptible, una mezcla de culpa, satisfacción y, sobre todo, libertad. Era la primera vez en 32 años que decía no a mi familia. Todo comenzó 3 días antes, cuando mi hermana Lucía anunció que había conseguido un ascenso importante en su trabajo. Mi madre inmediatamente propuso organizar una cena para celebrarlo, algo que se convirtió rápidamente en un evento para impresionar a los jefes de Lucía y sus colegas más cercanos. Como siempre, asumieron que yo me encargaría de todo. Elena es excelente anfitriona, le dijo mi madre a Lucía por teléfono cuando yo estaba presente. Ella preparará todo, no te preocupes. Ni siquiera me preguntaron si tenía planes o si quería participar. Simplemente dieron por sentado que, como siempre, yo estaría disponible para cocinar, decorar y luego limpiar mientras ellos disfrutaban de la velada. Por cierto, añadió mi madre mientras revisaba la lista de invitados. Vamos a ser 16 personas en total. Espero que no sea un problema. Cuando pregunté si yo también estaba invitada a sentarme en la mesa, mi madre intercambió una mirada incómoda con mi hermana. Dielo, necesitamos que alguien se encargue de servir y estar pendiente de todo. Además, los jefes de Lucía son personas muy importantes y no queremos que haya distracciones. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo era una distracción. La hermana mayor, divorciada y sin un trabajo prestigioso como el de Lucía. La que se había quedado en casa cuidando de papá durante su enfermedad mientras todos seguían con sus vidas. La que siempre estaba disponible para resolver cualquier problema familiar. Durante años había aceptado ese papel sin quejarme. Organizaba las fiestas de cumpleaños. Preparaba las cenas de Navidad. Y siempre era la última en irse después de limpiar todo. Mi tiempo, mis deseos, mis necesidades, siempre venían en último lugar. Aquella tarde, mientras veía a mi madre y a Lucía planificar entusiasmadas cada detalle de la cena sin incluirme, algo se rompió dentro de mí. Escuché cómo hablaban sobre el vino que comprarían, el mantel que usarían, el de lino que yo había guardado con tanto cuidado, y los platos que servirían, que yo tendría que preparar. Deberíamos servir el salmón que Elena preparó para el cumpleaños de papá, sugirió Lucía. Estuvo exquisito y a Javier, mi jefe, le encanta el pescado. Mi madre asintió con entusiasmo y añadió. Y esos postres pequeños de chocolate que hace. Todos siempre los alaban. Ni una vez pensaron en preguntarme si quería cocinar todo eso o si tenía tiempo. Simplemente asumieron que lo haría porque siempre lo había hecho. Fue en ese momento cuando tomé la decisión. No dije nada. Simplemente dejé que siguieran planificando mientras yo elaboraba mi propio plan. El día de la cena, en lugar de ir temprano a casa de mis padres para preparar todo como esperaban, llamé a la Taberna Di Marco, mi restaurante italiano favorito, y reservé una mesa para una persona. Me puse mi vestido favorito, el azul que guardaba para ocasiones especiales. Me maquillé con cuidado y salí sin mirar atrás. 1 hora antes de que comenzara la cena familiar, apagué mi teléfono. Sabía que pronto empezarían a llamar. Primero con calma, luego con desesperación. La culpa intentó anidar en mi pecho, pero la aparté con determinación. Por una vez, ellos experimentarían lo que significa dar por sentado a alguien hasta que ese alguien ya no está. Mientras ellos gritaban mi nombre entre ollas vacías y copas sin llenar, yo sostenía una copa de vino tinto, disfrutando el ambiente cálido y acogedor del restaurante. La Taberna Di Marco tenía luces suaves, música instrumental italiana de fondo y el aroma de pan recién horneado que me envolvía como un abrazo. Por primera vez, me sentía una invitada en mi propia vida. La camarera, al ver mi expresión serena pero contenida, me preguntó si celebraba algo especial. Sí, respondí sin pensarlo demasiado. Mi libertad. No necesité explicar más. Ella sonrió y me trajo una entrada de cortesía, bruschetas con tomate, albahaca fresca y aceite de oliva virgen. Mientras los sabores explotaban en mi boca, imaginé a mi madre revisando frenéticamente los gabinetes, buscando los manteles y platos que había dado por hecho que ya estarían listos. Imaginé a Lucía, con su vestido de diseñador y sus aires de grandeza, preguntando dónde estaba el postre. Y por un instante, la culpa me tocó el hombro. Me susurró que debía haber estado allí, que debía haber cumplido con lo esperado. Pero entonces recordé todas las veces que nadie se preguntó cómo me sentía. Todas las veces que limpié mientras los demás reían. Todas las veces que lloré en silencio, mientras mi esfuerzo era invisible. No. Esta vez, la culpa no tendría lugar en mi mesa. Tomé otro sorbo de vino,
saboreando el silencio. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Aunque lo había apagado antes de salir, lo encendí brevemente por instinto. Se descargaron 12 mensajes de voz, y uno nuevo entró mientras lo sostenía en mi mano. Elena, ¿dónde estás? Por Dios, mamá está a punto de llorar y Lucía está furiosa. Nos dejaste solos con todo esto. No es justo. Era mi primo Daniel. Su tono era una mezcla de preocupación y enojo. Me estremecí. No porque me afectaran sus palabras, sino porque me di cuenta de lo mucho que se habían acostumbrado a depender de mí, sin considerar que yo también necesitaba algo. Cerré la aplicación de mensajes sin responder. Me prometí que esa noche no escucharía más reclamos. Hoy era mía. Pedí el risotto de setas con parmesano rallado en el momento, acompañado de pan de ajo y aceite balsámico. El sabor era celestial. La textura cremosa, los hongos salteados, cada detalle cuidado como nunca antes alguien había cuidado de mí. De pronto, un recuerdo vino a mi mente. Tenía 12 años la primera vez que me dejaron fuera de una celebración familiar importante. Fue el aniversario de bodas número 20 de mis padres. Lucía tenía apenas 8, pero ya era la favorita. Me dijeron que debía quedarme en casa ayudando a tía Clara con los preparativos. Eres la mayor, Elena, me dijeron. Tienes que dar el ejemplo. Desde entonces, ese patrón se repitió año tras año. Cumpleaños, navidades, ascensos, bodas, reuniones con amigos de mis padres. Siempre era yo quien cocinaba, limpiaba, organizaba. Me convertí en una experta en servir, pero nadie se molestó en preguntarse si yo quería ser servida alguna vez. Esa noche, mientras probaba el tiramisú casero del restaurante, no pude evitar sonreír al recordar los rostros de sorpresa que seguramente habrían puesto al llegar y encontrar la mesa vacía. Sin cubiertos. Sin mantel. Sin salmón ni postres de chocolate. Sin Elena. Quizá por primera vez en sus vidas, entendieron lo que significaba que yo no estuviera. Y no porque estuviera enferma o porque algún imprevisto lo impidiera, sino porque había decidido no estar. Había decidido priorizarme. Una decisión tan simple, y sin embargo tan poderosa. El camarero se acercó para ofrecerme otra copa. Esta vez la rechacé. Me sentía ligeramente mareada, no por el alcohol, sino por la emoción contenida. Apoyé mis manos sobre la mesa, respiré profundo y cerré los ojos por un instante. Quería grabar en mi memoria la sensación de esa noche, la música, la comida, el sonido lejano de risas en otras mesas, y la certeza de que había comenzado algo nuevo. Una vida en la que mi presencia no sería una obligación sino una elección. Pagando la cuenta, noté que tenía 5 llamadas perdidas de Lucía, 3 de mamá y un mensaje de voz de mi tía Clara. Lo escuché con curiosidad. Elena, cariño, todos están muy molestos. No entiendo qué pasó, pero tu madre está muy afectada. Dijo que nunca esperó esto de ti. Que la avergonzaste frente a los invitados. Te pido que llames, por favor. Lo borré sin dudarlo. No porque no quisiera escuchar sus versiones, sino porque ya las conocía. Me culparían. Me harían sentir egoísta. Convertirían mi acto de dignidad en una traición. Pero esta vez, yo no sería la villana de una historia escrita por otros. Yo estaba escribiendo la mía. Al salir del restaurante, la brisa nocturna acarició mi rostro como un susurro de aprobación. Caminé sin prisa por la calle adoquinada. Cada paso se sentía más firme. Más libre. Como si cada paso me alejara de una vida de silencios impuestos y me acercara a una donde podía ser yo misma. Al llegar a casa, encendí una vela, me puse mi pijama de algodón suave, me preparé una infusión y me recosté en el sofá con una manta. A lo lejos, en mi mente, aún podía escuchar el eco de sus voces. ¿Dónde está Elena? Sonreí. Porque finalmente, por primera vez en mi vida, yo sí sabía dónde estaba Elena. A la mañana siguiente, desperté con la luz dorada filtrándose por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía agotada ni vacía. Había dormido profundamente, sin sobresaltos, sin pensar en listas de compras o en si el mantel estaba planchado. Me estiré, hice mi café con calma y encendí el teléfono. 63 mensajes. 22 llamadas perdidas. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue el tono cambiante en los mensajes. Los primeros eran de preocupación. Luego vinieron los de reclamo. Y finalmente, los de reproche. No puedo creer que hayas hecho esto, escribió Lucía. Arruinaste la noche más importante de mi vida. Mi madre, por su parte, fue más directa. Qué vergüenza me hiciste pasar. Todos preguntaban por ti. Tu ausencia fue notoria. Fue un acto egoísta y cruel. Ninguno preguntó cómo me sentía. Ninguno reconoció que jamás me habían incluido realmente. Que nunca me habían preguntado si yo quería estar allí o no. Solo vieron lo que faltó, no a quien habían perdido. Cerré los mensajes sin responder.
Me serví otro café y decidí dar un paseo por el parque. Era un día soleado, con una brisa fresca que me despeinaba sin pedir permiso. Caminé lentamente, observando a las familias, a los niños corriendo, a los ancianos leyendo en las bancas. Nadie me pedía nada. Nadie esperaba que resolviera problemas ajenos. Era simplemente una mujer paseando, respirando, existiendo. En una de las bancas del parque, me senté y comencé a escribir en una libreta que llevaba tiempo sin usar. Era un regalo que me había hecho a mí misma hace años, pero que había permanecido vacía. Ese día comencé con una frase: no soy un electrodoméstico emocional. Porque eso era lo que había sido durante tanto tiempo. Un aparato útil, siempre encendido, siempre dispuesto, pero invisible. A nadie se le ocurría agradecer a la licuadora por preparar el jugo, o a la lavadora por tener la ropa lista. Así me sentía. Funcional. Prescindible. Invisible. Pero ya no. Escribí durante más de una hora. Recuerdos, emociones, límites que nunca había puesto. Lágrimas silenciosas me recorrieron el rostro, pero no eran de tristeza. Eran de reconocimiento. De duelo por la mujer que había sido y celebración por la que estaban haciendo. Al volver a casa, me encontré con una sorpresa. Mi tía Clara estaba en la puerta, esperando. Me saludó con una mezcla de alivio y preocupación. Tu madre está muy alterada, dijo. Lucía no para de llorar. Dicen que lo que hiciste fue imperdonable. La miré a los ojos y, con voz serena, le respondí: ¿sabes qué es imperdonable, tía? Que durante 32 años nadie se haya preguntado si yo quería servir, limpiar, cocinar. Que me hayan tratado como si mi único valor fuera resolverles la vida. Eso sí es imperdonable. Ella se quedó callada. No supo qué responder. Bajó la mirada y suspiró. Siempre fuiste la más fuerte, Elena. Esa frase me revolvió el estómago. ¿Cuántas veces había escuchado esa excusa? Es que tú puedes con todo. Es que tú no te quejas. Es que tú eres la madura. No, no era fuerza. Era resignación. Era abandono disfrazado de virtud. Tú también fuiste testigo, tía. Tú también sabías cómo me usaban. Pero callaste. Ella asintió lentamente. Sí. Y me duele. Me acerqué a la puerta y la abrí, dejando claro que no quería continuar la conversación. No estoy lista para verlos ni hablar con ellos. Y no voy a disculparme. Cerré la puerta con suavidad. Sin gritos. Sin escándalo. Sin culpas. Esa noche cené sola, pero no me sentí sola. Encendí velas, puse música suave y me preparé algo sencillo pero delicioso: pasta con pesto y tomates cherry. Era una cena para mí, por mí. Mientras comía, pensé en lo que dirían si supieran. Probablemente me llamarían desagradecida. Harían una lista mental de todo lo que me han dado. Pero nunca verían lo que me quitaron. Me quitaron tiempo. Me quitaron voz. Me quitaron lugar. Me quitaron la posibilidad de ser simplemente una invitada más. Al día siguiente, Lucía me envió un correo. Asunto: reflexión. El mensaje decía: he estado pensando. Lo que hiciste fue doloroso, pero me hizo darme cuenta de cuánto hemos dado por hecho tu presencia. No estoy lista para perdonarte, pero quería que supieras que te escuché. Lo leí 3 veces. No porque esperara un perdón, sino porque era la primera vez que usaba la palabra escuchar en relación a mí. No respondí. No aún. No porque estuviera enojada, sino porque quería asegurarme de que esa disculpa no fuera otra forma de manipulación. Quería ver acciones, no palabras. Esa noche soñé con una mesa larga, decorada con flores blancas y luces cálidas. Había muchas personas sentadas, riendo, conversando. Yo también estaba allí, pero no servía copas ni traía platos. Estaba sentada, disfrutando. Y cuando alguien se levantaba a buscar algo, no lo hacía por obligación, sino por amor. Al despertar, supe que no podía volver atrás. Esa mujer de antes, la que corría para que todo saliera perfecto, ya no estaba. Ahora era otra. Una que sabía lo que valía, y no aceptaría menos. La semana avanzó. Mi madre no volvió a llamarme. Lucía tampoco. El silencio, en lugar de incomodarme, me fortalecía. Porque por primera vez, no era un silencio impuesto. Era un silencio elegido. Y en ese silencio, florecí. Empecé a hacer cosas pequeñas que había postergado por años. Fui al cine sola. Me compré un libro nuevo. Tomé una clase de cerámica. Llamé a una amiga que no veía hace tiempo. Poco a poco, la vida dejó de girar en torno a las necesidades de los demás. Comenzó a girar en torno a mí. No porque fuera egoísta, sino porque era justo. Porque durante demasiado tiempo viví con el miedo de que, si me alejaba, me dejarían de amar. Pero ahora entendía algo crucial:
Si el amor depende de cuánto das, no es amor. Es contrato. Y yo no nací para ser cláusula de nadie. Que aprendan a vivir sin mí. Que aprendan a cocinar su propio salmón. Que aprendan a limpiar sus platos y a preparar sus celebraciones. Porque yo aprendí, por fin, a vivir conmigo. Y es la mejor compañía que he tenido en toda mi vida. Pasaron 5 días sin ningún contacto directo. 5 días de silencio absoluto. Ni llamadas. Ni mensajes. Ni visitas inesperadas. Y aunque en otro tiempo eso me habría hecho llorar desconsoladamente, esta vez fue diferente. Me levantaba cada mañana y me repetía una frase como un mantra: no soy una sombra en sus historias. Porque eso era lo que había sido. Un borrador detrás del telón, la figura que sostenía la escenografía mientras los actores principales se lucían frente al público. El 6.º día, mientras organizaba unos libros en la estantería, tocaron el timbre. No estaba esperando a nadie. Al mirar por la mirilla, vi a Lucía. Sola. Con expresión cansada y un sobre en la mano. Dudé. Parte de mí quería no abrir. Parte de mí quería verla, confrontarla, preguntarle si por fin entendía. Al final, abrí la puerta, pero solo un poco. Lo suficiente para que supiera que la escuchaba, pero no lo suficiente para invitarla a entrar. «Hola, Elena», dijo en voz baja. «Solo vine a darte esto». Me extendió el sobre. No lo tomé de inmediato. «¿Qué es?», pregunté. «Una carta. No sé hablar como tú. Siempre pareces tan segura, tan tranquila. Yo soy pésima para decir las cosas bien. Así que lo escribí». Dudaba, como si esperara que yo le cerrara la puerta en la cara. Pero no lo hice. Tomé el sobre sin decir palabra. Ella esperó un segundo, tal vez esperando una invitación. No llegó. Bajó la mirada y se fue. Cerré la puerta con suavidad, sin rencor, pero también sin urgencia. Me senté en el sillón con la carta en las manos. Respiré hondo antes de abrirla. Reconocí su letra de inmediato. Impecable, como todo en su vida. «Querida Elena», comenzaba, no sé cómo escribir esto sin sonar como una víctima o como una hipócrita. Quizás sea ambas cosas. Quiero comenzar diciendo que lo que pasó el día de la cena me dolió profundamente. Me dolió porque contaba contigo. Me dolió porque sentí que me fallaste. Pero después de hablar con tía Clara, después de ver la mesa vacía y el caos que quedó sin ti, algo hizo clic en mi mente. Nunca nos habíamos preguntado si tú querías estar ahí. Solo asumimos. Asumimos que tu rol era servir, sin preguntarnos si estabas feliz. Mamá siempre te puso en ese lugar, y yo seguí el juego. Porque me convenía. Porque era fácil. Porque tú nunca decías que no. El día de la cena, cuando todos preguntaban dónde estabas, cuando los jefes de mi empresa me miraban confundidos y mamá casi se desmayaba del estrés, entendí algo horrible: nunca habíamos aprendido a vivir sin ti. Y eso no habla bien de nosotros. Habla de nuestra comodidad, de nuestra falta de empatía. Habla de nuestro egoísmo. No te pido que me perdones, Elena. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a escucharte. Que si algún día decides hablar conmigo, lo haré sin defensas. Con el corazón abierto. Terminé de leer y las lágrimas comenzaron a caer sin pedir permiso. No porque creyera que todo estaba solucionado, sino porque por primera vez, Lucía había dejado de actuar como protagonista. Había reconocido el guión que me habían impuesto durante años. Guardé la carta sin saber aún qué haría con ella. No era tiempo de respuestas. Era tiempo de sanar. 2 días después, recibí una videollamada de mamá. No contesté. Me envió un mensaje de texto. Tu hermana me mostró tu carta. Quiero hablar contigo. Estoy confundida, dolida, pero quiero entender. Esa frase me detuvo. Quiero entender. Era la primera vez que mamá no intentaba imponer, sino comprender. Aún así, no respondí. Necesitaba tiempo. No por venganza, sino porque yo también estaba procesando todo. Me inscribí en un grupo de escritura terapéutica. Cada semana, mujeres de distintas edades compartíamos historias de silencios, abusos emocionales, cargas familiares. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Una mujer mayor, Rosa, compartió algo que se me quedó grabado. Nos enseñaron que ser útiles es la forma de merecer amor. Pero yo digo que ser amadas debería ser suficiente. Esa noche, escribí en mi diario: quiero ser amada sin tener que cargar con todos. Quiero ser elegida, no usada. Los días siguientes me dediqué a mí. Hice una limpieza profunda en casa. No para otros. Para mí. Cambié los muebles de lugar. Colgué cuadros nuevos. Compré una planta. Reí al notar que hablaba con ella en voz baja, como si me entendiera. Tal vez lo hacía. Una tarde, mientras paseaba por una feria de arte local, me encontré con Daniel, mi primo. El que había dejado el mensaje de voz furioso.
Me miró con culpa en los ojos. Elena, lo siento, dijo. Fui un idiota. Te grité sin entender. Pensé que solo estabas siendo caprichosa. Pero luego mamá me contó cosas. Cosas que tú hiciste por todos durante años. Me sentí tan estúpido. Nunca lo vi. Le agradecí. No con palabras, sino con una mano en su hombro. Porque a veces, cuando uno empieza a sanar, también abre la puerta para que otros lo hagan. Esa noche, por primera vez, me atreví a escribir una respuesta a Lucía. Cortés, honesta, directa. Gracias por tu carta. La leí con atención. No estoy lista para reencontrarme aún, pero valoro que me hayas escrito. Quiero que sepas que estoy bien. No estoy enojada. Estoy despertando. Estoy descubriendo cómo es la vida cuando no vivo solo para los demás. La envié y sentí un alivio inesperado. No había odio. No había deseo de venganza. Solo claridad. Porque cuando uno deja de ser sombra, empieza a notar cuánta luz había en su interior esperando ser reconocida. Y yo estaba lista para brillar, aunque a algunos les molestara el resplandor. Pasaron 3 semanas desde aquella cena lujosa sin anfitriona, y mi vida seguía en una especie de pausa dulce, como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo con mis propios pulmones. No era que no doliera. Había días en los que despertaba y sentía una punzada en el pecho, como si el eco del pasado todavía reclamara su lugar en mi cama. Pero luego miraba alrededor y veía mis paredes limpias, mis libros ordenados, mi planta verde que se inclinaba con el sol, y recordaba que esa punzada no era tristeza, era costumbre muriendo. La costumbre de cargar, de callar, de cumplir. Y ahora que había decidido dejarla morir, el duelo tenía su propio ritmo. Una mañana recibí una invitación a un almuerzo familiar. No decía mucho, solo el lugar, la hora y una línea escrita por Lucía: nos gustaría verte. Me quedé observando el mensaje, como quien encuentra una carta de un ex que le rompió el corazón. Parte de mí quería ignorarlo. Otra parte, más silenciosa, más valiente, se preguntaba si tal vez era hora de enfrentarlos, no desde el enojo, sino desde la claridad. Pensé en rechazar la invitación. Lo pensé durante días. Pero luego entendí que ya no le debía nada a esa versión de mí que huía. Así que respondí con una palabra: iré. El domingo llegó con un sol tímido y una brisa suave. Elegí ropa cómoda, pero bonita. No para impresionarlos, sino para sentirme bien. Me recogí el cabello, me puse unos pendientes pequeños y caminé hasta el lugar. Era un restaurante elegante, no tan formal como para incomodar, pero claramente escogido con intención. Al llegar, los vi. Estaban todos. Mamá, Lucía, Daniel, tía Clara. Había un espacio vacío entre ellos. Mi espacio. Cuando me vieron acercarme, se hizo un silencio breve, como si no supieran cómo reaccionar. Me senté con calma, saludé con una sonrisa discreta y tomé el menú. Gracias por venir, dijo mamá. Su voz sonaba distinta. Menos dura. Más humana. Queríamos hablar contigo. Yo asentí, sin urgencia. Escucho. Fue Lucía quien tomó la palabra. Queremos pedirte disculpas. No por una sola noche, sino por los años. Por haber asumido que estabas ahí solo para servirnos. Por haberte invisibilizado. Sus palabras me sorprendieron. No porque no esperara una disculpa, sino porque nunca pensé que la oiría tan directo. No sé cómo reparar lo que hicimos, añadió, pero me gustaría empezar preguntándote qué necesitas. No qué puedes dar. ¿Qué necesitas tú? Sentí un nudo en la garganta. No lloré. No aún. Pero por dentro, algo se aflojaba. Lo que necesito es respeto, dije con firmeza. Necesito que mis decisiones no sean vistas como ataques. Que entiendan que tengo una vida, una voz, un cuerpo que se cansa. Que si cocino es porque quiero, no porque me toca. Que si estoy presente, es porque me invitan como parte, no como servidumbre. Nadie me interrumpió. Nadie intentó justificar. Ese silencio fue el mayor acto de amor que me habían dado en años. Mamá bajó la mirada. No supe hacerlo mejor, dijo en un susurro. Me enseñaron que las hijas mayores son las que sostienen todo. Así lo hice contigo. Me equivoqué. Tomé su mano. No con rabia, sino con compasión. Lo sé. Pero ahora sabemos más. Ahora podemos hacerlo distinto. Daniel rompió el hielo con una broma tonta y todos rieron. Fue una risa frágil, pero sincera. Como si por fin, después de años, estuviéramos en una mesa donde todos comíamos, no donde solo algunos servían. Terminamos el almuerzo con un postre compartido y un abrazo que no prometía perfección, pero sí intención. Al salir del restaurante, caminé sola por unas calles tranquilas. Me sentía ligera, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no cargaba con nada que no me correspondiera. En casa,
Encendí una vela, puse música suave y me senté a escribir. Esta vez no escribí un reclamo. Escribí un manifiesto. No volveré a callar mis necesidades por miedo al conflicto. No volveré a servir si no hay gratitud. No volveré a quedarme si mi presencia no es elegida. No volveré a postergar mi descanso para que otros brillen. No volveré a ser sombra. Guardé ese manifiesto en mi libreta, entre otras páginas de dolor y sanación. Y sonreí, porque entendí que no era una batalla ganada. Era una vida recuperada. Empecé a notar pequeñas señales de cambio. Mamá me llamó un par de veces solo para saber cómo estaba. No para pedirme favores. Lucía me escribió para invitarme al cine. Yo acepté. No porque quisiera complacerla, sino porque quería ver la película. Y cuando fuimos, no me habló de trabajo ni de sus jefes. Me preguntó por mis clases de cerámica. Me escuchó. Y yo sentí algo parecido a reconciliación. La paz también se elige. No es ausencia de conflicto. Es presencia de verdad. Es aprender a decir no sin miedo. Es saber que no necesitas estar en todas partes para ser valiosa. Que mereces amor incluso cuando te retiras. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré al espejo y vi algo que no reconocía desde hace años. Tranquilidad. No esa calma forzada que uno finge cuando está por explotar. No. Era auténtica. Profunda. Mía. Y antes de apagar la luz, me dije en voz alta: gracias, Elena, por no haber estado en esa cena. Porque tu ausencia fue el primer acto de amor propio que cambió tu historia para siempre. Todo parecía estar encontrando su equilibrio. No perfecto, pero real. Un equilibrio donde ya no era invisible ni indispensable. Era simplemente Elena. Y eso, por primera vez, me bastaba. Pero la vida tiene una forma retorcida de comprobar si tus decisiones son firmes o solo impulsos pasajeros. La prueba llegó un martes, cuando menos lo esperaba. Estaba regresando a casa después de mi clase de cerámica. Mis manos todavía llevaban restos de arcilla, y el alma, una sensación de calma difícil de describir. Pero al llegar a casa, el celular vibró con insistencia. Era Daniel. Contesté con la voz aún suave, sin imaginar lo que estaba por venir. Tienes que venir al hospital, dijo, sin rodeos. Es mamá. Tuvo una caída en la casa. No está grave, pero la dejaron en observación. Lucía está fuera de la ciudad y, bueno, ella preguntó por ti. Me quedé en silencio por unos segundos. No porque no me importara. Claro que me importaba. Pero una parte de mí sintió que el peso volvía a caer sobre mis hombros. La hija que siempre estaba disponible. La que dejaba todo para ir. La que no decía que no. Respiré profundo. Voy para allá, respondí. No porque ellos lo esperaban, sino porque yo lo decidía. Y eso marcaba la diferencia. Cuando llegué al hospital, la vi acostada en una camilla, con la pierna enyesada y los ojos apagados. Me acerqué sin decir nada. Ella giró el rostro hacia mí. Sabía que vendrías, susurró. No lo dijo como una exigencia. Lo dijo con una mezcla de alivio y miedo. Me senté a su lado. No tomé su mano. Solo me quedé allí, presente. No estoy aquí porque lo esperabas, mamá. Estoy aquí porque te quiero. Pero eso no significa que olvide lo que pasó. Ella asintió lentamente. He pensado mucho estos días, dijo. En todo. En cómo te crié. En lo que no vi. En lo que no dije. Me cuesta aceptar que te fallé, Elena. Sus palabras me dolieron. Porque por años había soñado con que ella las dijera. Pero ahora que las decía, no me producían euforia. Me producían compasión. No necesito que te castigues, le dije. Solo necesito que cambies. En ese momento entró una enfermera con unos papeles. ¿Quién se queda esta noche con la paciente?, preguntó. Mamá me miró. Como tantas veces antes. Como cuando necesitaba que me quedara con papá. Como cuando me pedía que cocinara para todos. Como cuando asumía que yo era la solución. Daniel se queda, respondí antes de que ella dijera algo. Yo estaré disponible si hay una emergencia, pero esta vez, no soy la única hija. Ella bajó la mirada. No insistió. Y eso me mostró que, tal vez, comenzaba a entender. Al salir del hospital, caminé por la ciudad sin rumbo. No tenía ganas de volver a casa de inmediato. Me senté en una banca del parque y observé a la gente. Pensé en cuántas veces había postergado mis caminatas por preparar cenas. Cuántas veces había dejado de ver películas por planchar ropa para las reuniones familiares. Cuántas veces me había negado a mí misma solo para complacer a quienes ni siquiera preguntaban si yo quería estar allí. Esa noche, en casa, escribí algo nuevo en mi diario. El amor no se prueba sacrificándose. Se prueba respetando límites. Hoy dije no en un momento donde antes habría dicho sí.
Y no me siento culpable. Me siento viva. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Lucía volvió de su viaje y me llamó para agradecer que hubiera ido al hospital. Le dije que no lo hice por ella, ni por su ausencia. Lo hice por mamá. Porque, a pesar de todo, aún la amaba. Pero también le dejé claro que las dinámicas habían cambiado. No volveré a ocupar el lugar de siempre, Lucía. Si hay decisiones, me consultan. Si hay responsabilidades, se reparten. Si hay invitaciones, son con voz, no con tareas. Y si eso no les parece, pueden seguir sin mí. Pero no me pidan que sea la misma, porque esa Elena ya no existe. Ella no respondió de inmediato. Pero al día siguiente, me envió una lista de cosas que necesitaban para ayudar a mamá en casa. Por primera vez, no era una lista de cosas para mí. Era una lista compartida. Daniel, ella, tía Clara, incluso un vecino que se ofreció. Algo había cambiado. No todo, pero lo suficiente. Una noche, mientras preparaba una cena ligera para mí, mamá me llamó. Su voz sonaba más débil, pero también más suave. Elena, hoy me trajo la cena Lucía. Me sirvió. Me cortó la carne como tú lo hacías con papá. Me miró y me dijo, ahora entiendo a Elena. Lloré, porque por fin vi lo que tú habías vivido durante años. Perdóname por no haberlo visto antes. No respondí de inmediato. Me recosté en el sofá, mirando el techo, sintiendo como algo dentro de mí se cerraba. Una herida que ya no sangraba, pero que aún dolía. Gracias por decírmelo, mamá. No borra el pasado, pero hace más fácil construir el futuro. Esa noche dormí profundamente, como si por fin la historia que llevaba años arrastrando hubiera llegado a su clímax. No el final, porque el final no era mi ausencia en una cena. El final era mi presencia plena en mi propia vida. Y eso apenas estaba comenzando. La sanación familiar era un proceso lento, lleno de retrocesos, miradas evasivas y silencios incómodos que empezaban a ser menos dolorosos. Pero mientras todo eso se acomodaba a su ritmo, yo también empecé a mirar hacia otros lados. Hacia espacios que antes no me había permitido explorar. Por años, mi vida se definió por roles. La hija que cuida, la hermana que resuelve, la mujer que está al fondo de la foto familiar, desenfocada. Pero ahora me preguntaba quién era más allá de todo eso. Comencé a asistir a un taller de escritura creativa en la biblioteca municipal. Al principio, lo hice como un acto simbólico, como quien prueba una cucharada de sopa ajena por curiosidad. Pero pronto se convirtió en una necesidad. Era un grupo pequeño, 7 personas que, como yo, tenían historias que no cabían en una sola conversación. Había una mujer divorciada, un hombre mayor que escribía cartas para su esposa fallecida, una joven que transformaba sus crisis en cuentos de hadas oscuros. Todos llevaban cicatrices, pero las convertían en tinta. Un día, me tocó leer en voz alta un texto. Era un relato breve sobre una mujer que un día dejó de contestar llamadas familiares y se fue sola a comer su postre favorito. Todos se quedaron en silencio tras escucharlo. La instructora me miró con atención y dijo, ¿y cómo se sintió la protagonista al darse cuenta de que nadie la extrañaba realmente, solo extrañaban lo que hacía por ellos? Esa pregunta me atravesó como un rayo. Porque era mía. Porque por mucho tiempo creí que si no cocinaba, si no organizaba, si no sostenía, dejarían de quererme. Pero no era cariño, era dependencia. Y la dependencia no es amor. Después de la clase, una de las participantes, llamada Martina, se acercó. Ese relato, ¿te pasó a ti? Asentí sin rodeos. Ella no juzgó. Solo sonrió. Yo me fui de casa a los 40. Hasta entonces, nadie sabía que odiaba las lentejas y que en realidad quería ser pintora. Reí. Era liberador conocer a otros que también habían fingido toda una vida. Martina y yo comenzamos a vernos fuera del taller. Un café, luego una caminata, después una invitación a su grupo de lectura. Poco a poco, empecé a construir algo que no tenía nombre, pero se sentía cálido. Una tribu. Un círculo de personas que no me conocían como la hija de, la hermana de, sino como Elena. Solo Elena. Una tarde, mientras tomábamos té en su balcón lleno de plantas, Martina me dijo algo que me quedó grabado. Tu historia no empieza en esa cena, Elena. Empieza el día que decidiste dejar de vivir en la cocina de otros. Esa frase se convirtió en lema. Empecé a escribir más, no solo para el taller, sino para mí. Relatos, fragmentos de diario, reflexiones. Incluso abrí un blog anónimo. Lo llamé Platos que no serví. Allí, comencé a compartir mis experiencias con una mezcla de humor ácido y ternura cruda. La respuesta fue inesperada. Mujeres de diferentes partes del país comenzaron a comentar, a compartir, a decirme, a mí también me pasó. No estaba sola. Nunca lo estuve.
Solo necesitaba hablar para que las otras voces se atrevieran a salir del silencio. Una noche, revisando comentarios del blog, encontré uno que decía: «Gracias por escribir esto. Me llamo Clara, y hoy, gracias a ti, le dije a mi familia que no iré a la cena de Pascua. Porque quiero pasarla sola, sin fingir que todo está bien». Lloré. Lloré con un nudo en la garganta porque entendí que cuando una mujer se elige a sí misma, otras encuentran el coraje para hacer lo mismo. Mientras todo eso pasaba, mi relación con mamá y Lucía seguía en transición. Ya no era tensa, pero tampoco íntima. Era nueva. Un espacio donde nos estábamos redescubriendo. A veces tropezábamos. Mamá aún tenía gestos automáticos, como llamarme para preguntar qué servía con el pavó de Navidad. Pero ahora yo sabía decir: «No lo sé, mamá. Puedes buscar en internet». Y ella, aunque confundida, no insistía. Lucía, por su parte, seguía leyendo mi blog sin decirlo abiertamente. Lo sabía porque, en una reunión, citó una frase mía textual. No la enfrenté. Solo sonreí. Parte de mí entendía que, a su manera, estaba aprendiendo. El verdadero cambio no siempre viene con aplausos. A veces viene en forma de silencios distintos, de tareas compartidas, de gestos que antes no existían. Una tarde, mientras caminaba por una feria artesanal con Martina, vi un cuadro con una frase pintada a mano: «No soy la escoba de esta casa. Soy el corazón que late en cada esquina». Lo compré sin pensarlo. Lo colgué en mi sala. Cada vez que lo miraba, me recordaba que ya no estaba para limpiar emociones ajenas, sino para vivir las propias. No soy solo hija. Soy mujer. No soy solo hermana. Soy creadora. No soy solo la que ayuda. Soy la que decide. Y si bien mi historia empezó en una cocina vacía, hoy se cocina en palabras, en afectos elegidos, en espacios propios. No necesito una cena lujosa para sentirme valiosa. Me basta una taza de té, un texto escrito desde el alma y una verdad sencilla: merezco ser cuidada también. El blog se había convertido en algo más que un espacio para desahogarme. Era una especie de hogar virtual donde muchas mujeres, e incluso algunos hombres, llegaban buscando algo que ni sabían que necesitaban: validación. Ver que no eran los únicos que se sentían usados, invisibles, convertidos en piezas funcionales de una maquinaria emocional que los agotaba. Cada semana que publicaba una nueva entrada, los mensajes aumentaban. Historias de madres que solo eran buscadas cuando había que cuidar a los nietos. De hijas mayores que habían criado a sus hermanos mientras los padres trabajaban. De esposas que cocinaban banquetes y comían sobras. No estaba sola. Nadie estaba solo. Pero el anonimato me daba cierta paz. Elena, sí, pero sin apellidos. Sin fotos. Sin rostro. Hasta que llegó un correo que me descolocó. Era de la directora de una fundación que organizaba eventos sobre salud mental, límites familiares y autocuidado. Había leído el blog por recomendación de su sobrina, y me escribió con una propuesta concreta. Queremos que cuentes tu historia en un conversatorio presencial. Sabemos que el anonimato te protege, pero creemos que tu voz puede ayudar a muchas más personas si se escucha en vivo. Cerré el correo sin responder. No porque no me interesara, sino porque me aterraba. Era una cosa escribir desde la seguridad de la pantalla, y otra cosa muy distinta pararme frente a un público, ponerle cara a mis palabras, y exponer lo que por años me había dolido en silencio. Le conté a Martina. ¿Y qué te asusta más?, preguntó. ¿Hablar en público o que tu familia sepa que escribiste sobre ellos? No supe qué responder. Tal vez era ambas cosas. Tal vez era miedo a perder la calma que tanto me había costado construir. Tu historia no es una venganza, añadió ella. Es una verdad. Y las verdades, cuando se dicen con amor propio, no hieren, liberan. Esa frase me dio vueltas durante días. Y una noche, después de cenar, me senté frente al computador, abrí el correo y respondí: acepto. Pero quiero que quede claro que no busco señalar culpables, sino compartir cómo me recuperé de una vida de silencios. La respuesta fue inmediata. Gracias por tu valentía. Te esperamos con todo nuestro respeto. El día del conversatorio llegó más rápido de lo que imaginaba. Me vestí con sencillez, pero con intención. No como quien quiere impresionar, sino como quien se reconoce. Una blusa blanca, unos pantalones azules, el cabello suelto y los labios con un leve tono rosado. Al llegar al auditorio, vi alrededor de 50 personas. Algunas jóvenes, otras mayores. Todas con los ojos expectantes, como si buscaran en mí una señal de que no estaban rotas, de que era posible reconstruirse. Me presentaron con respeto. Hoy nos acompaña Elena, autora del blog Platos que no serví. Su historia ha tocado muchas vidas y estamos agradecidos de tenerla aquí. Tomé el micrófono con las manos apenas temblorosas. Respiré hondo. Y comencé. No con la cena.
No con el abandono. Comencé con una escena de mi infancia. Tenía 7 años cuando mi madre me pidió que dejara de jugar para ayudarla a servir la mesa. Mis hermanos seguían en el patio, riendo. Yo aprendí que ser buena era renunciar a mi tiempo. La sala enmudeció. Y a partir de ahí, fui hilando recuerdos. La vez que cociné para 20 personas y nadie me preguntó si estaba cansada. La vez que limpié la casa entera mientras los demás hacían sobremesa. La vez que me dejaron fuera de una foto familiar porque estaba lavando platos. No lloré. Mi voz se sostuvo firme. Porque no hablaba desde la herida abierta, sino desde la cicatriz que ya no dolía al tocarla. El punto de quiebre fue una cena que organizaron sin invitarme, pero esperaban que la sirviera y la limpiara. Me fui. Apagué el teléfono. Me reservé una mesa para una. Y esa fue mi primera cena conmigo. Algunas personas lloraban. Otras asentían con los ojos cerrados. Cuando terminé, hubo un aplauso largo, sentido, sin estridencias. Me bajé del escenario con el corazón latiendo en las sienes. Y entonces la vi. Sentada en la última fila. Mamá. No había dicho que vendría. No sabía si alguien se lo había contado. Pero ahí estaba. Con un pañuelo entre las manos y una expresión que no supe descifrar de inmediato. Me acerqué lentamente. No sabía que vendrías, dije. Ella levantó la vista, con los ojos rojos. Una amiga me envió el enlace del evento. No lo planeé. Solo sentí que debía venir. No dije nada. Esperé. Te escuché, continuó. Y me dolió. No porque inventaras nada, sino porque todo era verdad. Y me dolió no haberlo visto antes. Me dolió haberte fallado tanto sin saberlo. Sus lágrimas eran silenciosas. Estoy orgullosa de ti, dijo finalmente. No como madre, como mujer. Porque hiciste lo que yo nunca me atreví. Esa frase me desarmó. Porque detrás de todas las generaciones de mujeres que repitieron el mismo patrón, estaba el mismo grito ahogado. ¿Cuándo es mi turno? La abracé. No por lástima, ni por reconciliación forzada. La abracé porque entendí que todas, incluso aquellas que nos hirieron, cargaban su propia cadena de renuncias. Esa noche, al volver a casa, abrí mi blog y escribí la entrada más difícil. Hoy me presenté ante desconocidos con una historia que antes me avergonzaba. Pero no la conté para hacer justicia. La conté para dejarla ir. Y en la última fila, vi a mi madre. Con su pena, su culpa y su amor tardío. Y supe que no todo se rompe para siempre. Algunas cosas, cuando se quiebran, dejan pasar la luz. Cerré la laptop con una paz que no conocía. Me serví una taza de té, acaricié mi planta, y me senté en el sofá con los pies descalzos. Ya no me escondía. Ya no me disculpaba. Mi historia ya no era un secreto vergonzoso. Era una declaración. De amor propio. De límites. De renacimiento. Después del conversatorio, algo cambió dentro de mí. No fue inmediato, ni evidente, pero era real. Una sensación de expansión, de haber reclamado un espacio que siempre fue mío y que por fin me atrevía a habitar sin pedir permiso. Comencé a notar cómo mi presencia en el mundo había cambiado. Ya no caminaba con los hombros encogidos ni con la mirada baja. Mis pasos eran más firmes. Mi voz más clara. No porque me sintiera superior, sino porque ya no me sentía menos. El blog, que había nacido como un refugio íntimo, ahora tenía miles de visitas. Y con cada nuevo mensaje, cada testimonio compartido, confirmaba que muchas personas estaban cansadas de ser buenas a costa de sí mismas. Un día, después de una nueva publicación, recibí un correo inesperado. Era de un hombre llamado Gabriel. Me dijo que había llegado al blog por casualidad, buscando recetas de cocina, y que terminó leyendo durante horas. Me habló de su madre, de cómo ella había vivido una vida entera sirviendo a todos sin pedir nada. Y de cómo ahora, ya mayor, estaba triste, sintiéndose olvidada. Leer tu historia me hizo pensar en ella como nunca antes, escribió. Quisiera invitarla a cenar y no dejar que toque ni un plato. Sonreí. Le respondí agradeciéndole el mensaje, sin esperar más. Pero él escribió de nuevo. Y luego otra vez. Y así, sin buscarlo, comenzamos una conversación que fue creciendo como las plantas, sin hacer ruido, pero llenando todo de vida. Me habló de su amor por los libros, de su trabajo en una pequeña editorial, de su afición por cocinar en silencio los domingos. Yo le conté de mis clases de cerámica, de mis paseos con Martina, de cómo había descubierto que me gustaba dormir con el sonido de la lluvia de fondo. Un día, después de semanas escribiéndonos, me preguntó si quería tomar un café. Dudé. Parte de mí aún temía abrir la puerta al amor, no por falta de deseo, sino por la costumbre de ser usada. Pero otra parte, una que se estaba fortaleciendo, me dijo, puedes conocer a alguien sin perderte en él. Acepté.
Nos vimos en una pequeña cafetería en el centro. Gabriel era más cálido que en sus correos. Tenía una sonrisa tranquila, de esas que no te presionan. Hablamos de todo. Del miedo a los domingos vacíos. De los libros que dejamos a medias. De las veces que fingimos estar bien para no incomodar. Cuando se despidió, me dio un abrazo suave. No insistió. No prometió nada. Y eso, curiosamente, me hizo querer volver a verlo. Empezamos a encontrarnos cada semana. A veces para caminar. Otras para leer en silencio. No había urgencia, ni dramatismo. Solo dos personas compartiendo pedacitos de sí. Una tarde, mientras preparábamos una ensalada en su casa, me preguntó: ¿alguna vez alguien te cuidó como tú cuidaste a los demás? La pregunta me dejó inmóvil. No porque no supiera la respuesta, sino porque nunca me la habían hecho. No, dije en voz baja. Nunca. Él no dijo nada. Solo cortó un pedazo de aguacate y lo puso delicadamente en mi plato. Ese gesto, tan simple, me conmovió. Porque entendí que el amor verdadero no viene en forma de sacrificios gigantes, sino en los pequeños actos de cuidado mutuo. Empecé a escribir sobre eso en el blog. Sobre cómo también merecemos un amor que nos sirva el té, que nos pregunte si dormimos bien, que nos diga descansa, yo lavo los platos. El post se volvió viral. Fue compartido miles de veces con frases como yo también quiero un amor que me ponga una manta sin que se lo pida. Y comprendí que, aunque mi historia comenzó con una herida, ya no se trataba solo del dolor. Se trataba de lo que hice con él. En casa, mamá había cambiado. Seguía siendo ella, con su carácter fuerte y sus silencios a destiempo. Pero ahora me llamaba para contarme cómo había aprendido a hacer su propio arroz sin preguntarme cada paso. Lucía también estaba diferente. Un día me escribió: adivina quién hizo los postres para la cena de empresa. Y sin pedirte la receta. Reí. Le respondí con un emoji de aplausos y un orgullosa de ti. No porque ya fuéramos las hermanas que se cuentan todo, sino porque ya no éramos rivales en el afecto materno. Cada una estaba encontrando su voz. Martina me propuso algo inesperado. ¿Y si organizamos un taller juntas? Un espacio para mujeres que quieran escribir su historia, así como tú lo hiciste. Dudé. No me sentía preparada. Pero luego pensé, nadie se siente lista cuando empieza a vivir su verdad. Así que dije sí. El taller se llenó en menos de una semana. 20 mujeres. 20 historias. 20 Elena escondidas detrás de nombres distintos. En la primera sesión, les conté mi relato. No el editado. No el de blog. El crudo. El que dolía. Algunas lloraron. Otras apretaron los puños. Todas escribieron. Y al final, cuando leyeron sus textos en voz alta, sentí que algo sagrado ocurría. Estaban recuperando su voz. Una noche, al volver de una de esas sesiones, Gabriel me esperaba con la cena lista. Hoy no cocinas tú, dijo. Hoy solo te sientas y me cuentas cómo fue. Mientras comía y hablaba, entendí algo que me hizo soltar el tenedor y sonreír con los ojos llenos de luz. Ya no solo había aprendido a decir no. También había aprendido a recibir el sí correcto. El sí al amor que no explota, que no exige, que no pesa. El sí al cuidado mutuo. El sí a una vida donde también merezco ser servida con ternura. Porque el lugar que merezco también existe en el amor. Y esta vez, no pienso abandonarlo. Han pasado 2 años desde aquella noche en que me fui sin mirar atrás. 2 años desde que apagué el teléfono, reservé una mesa solo para mí y me negué a servir una cena a la que nunca fui realmente invitada. 2 años desde que el silencio de mi ausencia gritó más que cualquier palabra que pude haber dicho. Si alguien me hubiera dicho que esa decisión cambiaría mi vida, no lo habría creído. En ese entonces, aún pensaba que el amor se merecía sirviendo. Que los vínculos se mantenían intactos si yo me mantenía disponible. Que la familia lo justificaba todo, incluso la invisibilización constante. Pero me fui. Y esa marcha silenciosa fue mi revolución. Hoy, cuando me miro al espejo, no veo una mujer rota. Veo una mujer completa. Una mujer que aprendió a hacerse cargo de sí misma, sin hacerse responsable de todos los demás. Una mujer que descubrió que ser buena no significa ser servicial, y que el amor no debe doler, agotar ni vaciar. Hoy vivo en un pequeño apartamento lleno de libros, plantas y tazas de té. Tengo un grupo de amigas que se escuchan sin interrumpirse. Tengo un compañero que me abraza sin pedirme nada a cambio. Tengo un blog que ha crecido hasta convertirse en un libro que miles de mujeres leen. Y tengo mi historia. No como una herida que exhibo, sino como una bandera que ondeo sin miedo. A veces, me visitan mamá y Lucía. Traen postres que ellas mismas preparan. Se sientan en mi sofá, me preguntan cómo estoy y me escuchan de verdad. Otras veces soy yo quien va. Pero ya no llego temprano para arreglar la mesa. No llevo listas ni platos. Solo llevo mi presencia. Y cuando me preguntan si quiero ayudar,
puedo decir sí o no, y ambas respuestas son respetadas. Eso, para mí, es amor. Una tarde cualquiera, mamá me entregó un sobre. Lo escribí hace tiempo, pero no me atrevía a dártelo, dijo. Era una carta. En ella, reconocía sus errores, sus repeticiones, sus miedos. Pensé que te estaba formando fuerte, pero solo te estaba dejando sola, escribió. Y cuando te fuiste esa noche, por primera vez sentí lo que tú habías sentido tantas veces, estar rodeada de gente y aún así, sentirse invisible. Lloré. No por dolor, sino por alivio. Porque algunas heridas solo cicatrizan cuando el otro también sangra, ¿verdad? Guardé la carta en mi diario. En la página siguiente escribí una sola frase: gracias por no haber estado en esa cena, Elena. Porque esa fue la noche en que volví a casa, pero a la mía. A mi cuerpo, a mi deseo, a mi tiempo. Esa fue la noche en que entendí que no se trata de renunciar a los demás, sino de dejar de renunciar a una misma. A veces, alguien me pregunta qué fue lo más difícil de todo este proceso. Y yo siempre respondo lo mismo: perdonarme por haber esperado tanto, por haber callado tanto, por haberme creído tan poco. Pero también digo que no me culpo, porque no se puede elegir otra cosa cuando no te enseñan que existe. Y yo no sabía que había otra forma de vivir. Nadie me enseñó que podía decir no quiero, que podía comer sin servir primero, que podía existir sin ser útil, que podía amar sin desaparecerme. Pero aprendí. Y ahora, lo enseño. En los talleres, en el blog, en cada texto que escribo, en cada conversación que tengo con una mujer que aún duda si merece descanso. Les digo, sí, lo mereces. Aunque no estés cansada, aunque no hayas hecho nada, aunque no tengas méritos. Lo mereces porque existes. Una vez, una joven en un taller me abrazó al final de una sesión y me dijo: pensé que tenía que convertirme en otra para ser escuchada. Pero tú me enseñaste que podía ser yo y aún así merecer todo. Y supe que, si mi historia solo sirviera para eso, para que una mujer se elija a sí misma un segundo antes de rendirse, entonces todo habría valido la pena. Hace poco volví a la taberna Di Marco. El mismo restaurante de aquella noche. Pedí la misma mesa, el mismo risotto, el mismo vino. Esta vez, no era una fuga. Era un homenaje. A la mujer que fui. A la que se atrevió. A la que no contestó el teléfono. A la que eligió su compañía. Brindé sola. Sonreí. Y cuando el camarero me preguntó si celebraba algo especial, respondí: sí. Estoy celebrando que una vez me fui de una casa donde no me veían. Y nunca más me perdí de vista. Salí de allí con la misma certeza que me acompaña desde entonces: nadie va a servirme la vida. Pero tampoco dejaré que me la sirvan en bandejas que no pedí. La construiré a mi modo. Con amor. Con pausas. Con voz. Con la certeza de que merezco sentarme a la mesa, no porque haya cocinado todo, sino porque mi historia, como cualquier otra, merece un lugar. Y si algún día tú, quien escuchas esta historia, te sientes como me sentí yo, solo recuerda esto: no estás sola. Puedes apagar el teléfono. Puedes hacer una reserva. Puedes irte. Puedes volver. Puedes comenzar de nuevo. Porque el amor propio, aunque llegue tarde, siempre llega a tiempo.